partida que debo tener, que ante un paciente con diabetes mal controlado, por ahí no se le da la importancia del riesgo cardiovascular que tiene ese paciente. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente con diabetes, tenemos que sí o sí saber que tiene un riesgo cardiovascular por el solo hecho de tener diabetes. Si encima su control no es bueno, sabemos que por sí sola esta glucosa aumenta el estrés oxidativo, genera daño a nivel de endotelio y esto me puede generar mayor efectos trombóticos. También sabemos, y lo habíamos visto, de qué manera los productos de glicosilación avanzada, los 6, generaban daño a nivel miocárdico, dándome una disfunción diastólica, con mayor rigidez, un retardo en la relajación de ese ventrículo izquierdo, quizás dilataciones de aurícula izquierda, quizás más fibrilación auricular, lo que también me daba que la diabetes como tal aumentaba los índices de insuficiencia cardíaca. O sea que les cuento esto sin dejar de lado lo típico que produce la diabetes, que es la microangiopatía, que hablamos de neuropatía, nefropatía y retinopatía, que en su momento quizás toquemos algunos temas o demos algunos pantallazos de lo que esto va a generar. Sabemos que la diabetes genera una morbimortalidad. Entonces, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta las posibilidades de eventos cardiovasculares, eso quiere decir. Pero a su vez genera daño a nivel de los microvasos, dándome una neuropatía que se puede manifestar predominantemente en las fibras de los miembros inferiores, con disminución de la sensibilidad, alteraciones motoras, trastornos del equilibrio y de la marcha, quitándome un factor de protección que yo tengo, que es la sensibilidad. Me genera trastornos neuropáticos motores, sensitivos y neuroautonómicos. Entonces, eso me puede llevar a lesiones en pie importantes. O sea que no solo daña las arterias, sino la microvasculatura o la microangiopatía, dando neuropatía. También puede generar daños oculares a través de los pequeños vasos de la retina y también, como les mostré, un alto índice que veíamos cómo los pacientes con diabetes que entran a diálisis tenían menor sobrevida. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal asociada a la diabetes se transforma en un combo que aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Eso lo teníamos claro. Entonces, a grandes rasgos, lo que vimos como primera instancia fue que tendríamos que trabajar antes para que aquellos pacientes que tengan factores de riesgo de diabetes pudieran beneficiarse con una acción precoz para tratar de evitar, porque también mostramos que existían estudios que nos muestran de que podemos actuar tempranamente en pacientes con glucosas alteradas en ayunas o intolerancia a la glucosa, ¿se acuerdan? Que mostraron estos estudios que con cambios en el estilo de vida podríamos mantener estos pacientes sin diabetes por largos periodos. Y que no solamente le estábamos previniendo la diabetes, sino le estábamos previniendo los eventos cardiovasculares. Entonces, quiero que tengamos la visión clínica de que no puedo dejar pasar un paciente que viene a vernos, o que lo vemos, o que lo tenemos en nuestro consultorio el día de mañana, con diabetes, pero que venga por otra causa. ¿Por qué? Porque puede venir por hipertensión, que se asocia mucho a diabetes, lo que aumenta su riesgo, dislipemia, también aumenta su riesgo, enfermedad renal, también aumenta su riesgo. Porque si no, vamos a tener una visión muy centrada de lo que es la glucosa y nos vamos a estar olvidando del resto de los factores de riesgo. Entonces, teniendo esta visión, nosotros tendríamos que trabajar clínicamente e ir viendo
los factores de riesgo que nuestros pacientes traen. ¿Qué les parece? ¿Cuáles serían factores de riesgo para tener diabetes? ¿Cuándo sospecharía que mi paciente podría tener diabetes? ¿Qué les parece? Algunos factores de riesgo. ¿Cuándo sospecharía, Un profe? IMS alto, ¿Cómo? un IMS elevado, Obesidad sobre todo central. Perfecto. Predisposición genética. Predisposición familiar, mamá o papá con diabetes, la herencia, ¿sí? ¿Qué la más? genética sería un riesgo no modificable, en cambio la obesidad sí. Exacto. Mm, La edad, ¿Qué más? Cuando tiene alguna herida y demora en cicatrizar. Yo te puedo decir que hay pacientes que tienen úlceras venosas en los pies y que les va a demorar en cicatrizar, no son diabéticos. Profe, o la acantosis, la que se ve en la nuca también puede ser algo la que... edad también. Asociado a obesidad, obvio que la acantosis puede estarme marcando clínicamente, pero secundario, ¿no? Una resistencia insulínica, ¿sí? Clínicamente puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Me enfrento a un paciente. Bueno, lo que usted dijo, los niveles altos de glucosa, la hipertensión arterial, la lipidemia, Valores altos de glucosa, ¿como cuánto? mayor a 200. Eso es diabetes. Llegamos tarde. Estamos hablando de factores de riesgo. 120, mayor o igual a 120. 110, 126. Digamos, Una prediabetes no sería. valores menores de 126 en ayunas. ¿Sí? Entre 100 y 126 se tienen más factores de riesgo. Bien. Y o una intolerancia a la glucosa, o sea, glucemias a las 2 horas posterior a una carga entre 140 y 199. ¿Por qué? Porque a las 2 horas más de 200 es diabetes. O sea, una glucosa alterada en ayunas o una intolerancia a la glucosa luego de una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Bien. Hipertensión arterial, perfecto. Un paciente hipertenso es otro factor de riesgo. Y cuando La hablamos... edad, profe, Sí, la edad, perfecto. ¿Más de cuánto? de 45 años. Más de 45, tiene otro factor de riesgo, no modificable. Y cuando volvemos a hablar de dislipemia, ¿qué tenemos que buscar en la dislipemia? Porque el paciente puede tener solo colesterol alto. ¿Qué tipo de dislipemia me llama más la atención para tener diabetes? Los triglicéridos altos, Triglicéridos altos y HDL. HDL, ¿cuánto? Ah, Alto. no me acuerdo, pero sí alto. Triglicéridos altos y El HDL. colesterol también puede ser, profe. Sí, puede ser, pero hay una dislipemia heterogénica propia de la diabetes, que la vimos en dislipemia. ¿Qué pasaba con esos triglicéridos altos? Hacían que la HDL estuviera ¿cómo? Baja, ¿Cómo? HDL baja. Baja, porque esa VLDL tan grandota le pasaba a triglicéridos y la HDL se embarraba con triglicéridos y no podía sacar el colesterol. Y ahí me daba una partícula pequeña y densa, que esa VLDL grandota se iba transformando en IDL, con más colesterol, y una LDL pequeña y densa. Entonces, triglicéridos altos, HDL bajo. Bien. ¿Qué otra característica puede tener nuestro paciente? Este paciente gordito, con acantosis nigricans. Que tiene un aumento de sed, se lo puede ver como que tiene mucha sed, o que refiere que puede tener hambre en exceso, Poliuria, polidipsia. Poliuria, profe. Bueno, fatiga. ahí ya llegamos tarde. Eso es lo que tiene que quedar claro.
Si mi paciente viene por poliuria, polidipsia, pérdida de peso, llegamos 5 a 10 años tarde. Ya su páncreas tiene 50% menos de secreción de insulina. Quiere decir que lo vimos por años y nunca vimos los factores de riesgo. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, es para verlo antes. Cuando yo lo tengo enfrente, antes. Ese paciente es el que a mí me tiene que hacer ruido. ¿De acuerdo? Creo que nosotros analizamos un caso de un paciente que estaba obeso, que tenía una glucosa alterada, que tenía los papás diabetes. Bueno, ese paciente todavía no tenía diabetes porque sus valores en ayunas todavía no llegaban a un valor tan alto, pero era candidato a hacer una prueba de tolerancia. Pero por ahí, si esa prueba de tolerancia no hubiera dado diabetes, es un paciente que juntaba un montón de factores de riesgo. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. El paciente que presenta sintomatología de hiperglucemia es porque ya viene siendo diabético hace mucho tiempo. Diabético Doctor, mucho tiempo, sí. disculpe, también habían hijos con, o sea, niños que tienen un peso más de 400 gramos cuando nacen, ¿verdad? El tema es mujeres que hayan tenido hijos de más de 4 kilos. ¿Sí? Que son chicos macrosómicos. Y un factor de riesgo muy importante, mujeres que se hayan diagnosticado con diabetes gestacional durante sus embarazos. Entonces, ese es otro factor de riesgo. ¿Por qué esto lo tenemos que tener en cuenta? Porque si yo empiezo a juntar 2, 3 factores de riesgo, es un paciente que tengo que ponerlo y marcarlo y hacer un seguimiento, porque si no hacemos un cambio en estilo de vida de este paciente, va a llegar a diabetes. ¿Sí? Entonces, ¿podemos ordenar un poquito todo lo que hablamos? A ver, vamos de vuelta. Ordenemos factores de riesgo. No modificables, la edad, mayor de 45 años y antecedentes familiares de diabetes. Mamá o papá. Después, en orden de prioridades, viene mujeres que hayan tenido hijos más de 4 kilos o diagnóstico de diabetes gestacional, porque si ya fracasó el páncreas en el embarazo, va a volver a fracasar a futuro y tiene una gran chance de ser diabética a futuro. Si nosotros no cambiamos el estilo de vida con alimentación, con un plan nutricional adecuado y actividad física, esta paciente, si me aumenta de peso, corre riesgos. Después decíamos, hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque generalmente van asociados. Cuando veíamos hipertensión, decíamos que tener un factor de riesgo para ser hipertenso era ser diabético. Y ahora decimos que para ser diabético, un factor de riesgo es hipertensión. También decimos dislipemia heterogénica. ¿Por qué? Porque cuando teníamos esa obesidad central, con acantosis nígricans, con triglicéridos altos, HDL bajo, me estaba diciendo que podía ser de que mi páncreas esté trabajando el doble o el triple por resistencia insulínica y que podía fracasar. No pedía insulina, solo medía perímetro de cintura. Clínicamente me estoy dando cuenta que mi paciente puede tener una resistencia insulínica. Y si encima se le aumentaba hipertensión y dislipemia, y el paciente o por ahí tenía hasta microalbuminuria, podría decir que ya se transformó en un síndrome metabólico, porque ya se están liberando partículas que aumentan la presión arterial, no partículas, sino factores, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, todos procesos inflamatorios. Pero para diabetes exclusivamente, tener hipertensión, tener triglicéridos altos, HDL bajo, tener una obesidad central, también generaban riesgo. ¿Esto por qué lo tenemos que tener en cuenta y por qué hago tanto hincapié? Porque si no, vamos a ser médico de libro y vamos a esperar que nuestro paciente venga con poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Y nosotros, si esperamos esto, estamos entre 5 y 10 años atrás de un diagnóstico. Y por ende, cuando hagamos el diagnóstico de diabetes con estos síntomas, nuestro paciente ya tiene entre un 23 y un 25% de los pacientes ya tienen enfermedad coronaria. Hay muchos pacientes de estos que ya los manda el oculista porque tiene una lesión ocular y el paciente todavía no sabe que tiene diabetes.
Entonces, los factores de riesgo deben ser manejados en forma adecuada. Debo sospechar. Y vuelvo a insistir, si yo entiendo lo que busco, si yo sé lo que busco, entiendo lo que encuentro. Yo puedo saber qué voy a buscar en ese examen físico de ese paciente que vino a consultarme por, no sé, un orzuelo, pero veo que está gordito, pero veo que tiene acantosis, pero veo que tiene un perímetro de cintura fuera de rango, pero veo que su valor de presión arterial está alto. ¿Cómo no le voy a pedir un colesterol, unos triglicéridos? ¿Cómo no voy a pedir una... ¿Profe? Sí. También puedo, yo desde el principio, si viene el paciente diagnosticado con un síndrome metabólico, por ejemplo, que ya me presenta hipotiroidismo, hipertensión arterial, y veo toda esa sintomatología, ya puedo decir, bueno, sí sospecho de una diabetes. Con 2 o más factores de riesgo, usted sospéchelo, no espere tener muchos más. ¿Sí? Genial, genial, claro, porque el paciente tal vez me puede comenzar con el síndrome metabólico propiamente dicho, como usted está diciendo, inclusive puede comenzar con una resistencia a la insulina o un hipotiroidismo y de ahí comienza toda la otra sintomatología, ¿no? El hipotiroidismo ponelo aparte, porque no forma parte del síndrome metabólico ni de resistencia, forma parte de un hipotiroidismo. Ahora, si tu paciente es hipotiroidismo, tratale el hipotiroidismo porque tu colesterol va a ser secundario a ese hipotiroidismo, como vimos en dislipemia. Pero yo lo que les quiero contar es que el primer paso que tienen que tener en cuenta es que la obesidad, como madre, que la vimos en los primeros teóricos, es la madre de la mayoría de los problemas. No de todos, pero de la gran mayoría. Porque vimos que se relacionaba con hipertensión, con dislipemia, y ahora vemos que se relaciona con diabetes, en forma directa. Entonces, si yo tengo un perímetro cintura fuera de rango y el paciente tiene acantosis, ponele que no sea hipertenso y que no junte factores para síndrome metabólico, porque saben que el síndrome metabólico ya tengo que tener proceso inflamatorio. Según la definición que ustedes puedan chequear, algunos dicen que tiene que tener microalbuminuria, otros dicen que no, que deben tener diabetes, y los últimos sabemos que el síndrome metabólico parte de un perímetro de cintura fuera de rango. Utilicemos la definición que utilicemos, tenemos que tener un paciente obeso, triglicéridos altos, HDL bajo, hipertensión arterial y microalbuminuria sí o no. Pero cuando ya tenemos varias de estos puntos, que ya podemos decir, esto es un síndrome metabólico, y en mi cabeza, ¿qué tiene que fijarse? ¿Que hice el diagnóstico de síndrome metabólico? No, ¿qué le está pasando a ese endotelio? Está inflamado, porque esa obesidad central generó una serie de factores inflamatorios. Y si encima los valores de azúcar están siendo elevados, como glucosa alterada en ayunas o intolerancia a la glucosa, que todavía no llega a ser diabético, genera estrés oxidativo e inflama más ese endotelio y puede romperme una placa. Por eso es que no nos olvidemos de que nosotros, si el paciente tiene diabetes, tiene riesgo. Pero yo les mostré una diapo que decía, la OMS, en el año 2012, falleció gente, mucha más gente, con intolerancia a la glucosa o glucosa alterada en ayunas, ¿de acuerdo? Porque no sabían que tenían ese trastorno. Por eso, el riesgo cardiovascular comienza en el momento del paciente obeso. En el momento de ese paciente obeso puede generarme resistencia insulínica, puede generarme hipertensión arterial y puede generarme dislipemia. Pero si yo me olvido de la glucosa, porque puedo pensar que está más o menos bien, no llega a un valor en rango diabético, estoy equivocado. Ese paciente, si bien hay que tratarlo con plan de alimentación y actividad física, pero hay que ponerlo en un plan, no solamente para prevenirle la diabetes, sino para evitar el estrés oxidativo y esa inflamación crónica que está sufriendo su endotelio, con lo cual también vimos que pequeños descensos de peso demostraron disminuir el proceso inflamatorio, disminuir el estrés oxidativo, mejorar sus niveles de glucosa, con lo cual le estamos dando una chance a futuro. Y si le hago una prueba de tolerancia y ya está diabético, iniciaremos todo el tratamiento,
no farmacológicos y farmacológicos, porque entraríamos a prevenirle un evento cardiovascular, que es de lo que se muere la mayor parte de estos pacientes. Entonces, ¿qué quiero que nosotros tengamos en cuenta? Y estás bien orientada, Camila. Es desde el punto de vista clínico. Yo tengo que tener clínicamente, yo tengo que mirar a mi paciente. No puede ser de que esté esperando un laboratorio para ver si mi paciente tiene riesgo. No, yo espero el laboratorio para confirmar que mi paciente tiene diabetes o no, y si no tiene diabetes y tiene factores de riesgo, perfecto. Tengo que controlar su hipertensión, su dislipemia, su descenso de peso. Por eso en que todas las preguntas llevan qué objetivos usted quiere tener en ese paciente, para que no nos metamos derecho en glucosa solamente, sino que nos metamos en defender el endotelio de nuestros pacientes. Entonces, pensemos los factores desencadenantes, los tenemos que tener en cuenta. Y fíjense que con los factores de riesgo de diabetes estamos viendo todo el arsenal que genera trastornos metabólicos en endotelio. Y no nos olvidemos de uno que es fundamental, que es el hígado graso. Tener esteatosis es un factor de riesgo. No figura ahí porque ya lo consideramos hace poco tiempo y las guías por ahí no lo tienen en cuenta, pero el tener esteatosis, tener hígado graso, significa depósitos ectópicos de grasa, significa insulinoresistencia, significa mayor trabajo, ¿se acuerdan? El hígado no lo frenaba la insulina y seguía produciendo glucosa. Hace gluconeo. Entonces, guarda con ese hígado resistente, lleno de grasa, que también es un factor de riesgo. ¿Consecuencia de qué? Depósitos ectópicos de grasa dependientes de la obesidad central. ¿Se dan cuenta que con 1 centímetro pueden medir el perímetro de cintura? Obviamente, si su paciente tiene un IMC muy elevado y está en una categoría de obesidad mórbida, no hace falta que midamos, porque por ahí me tocó ver que me dicen, mire, no me alcanza la cinta para medir el abdomen. Chicos, si tiene una obesidad mórbida, no midamos el abdomen, o sea, se sobreentiende que el paciente tiene una obesidad importante, ¿no? No hace falta que midamos. Pero en el paciente con sobrepeso, sí es importante, porque ese sobrepeso, yo lo puedo, con IMC sin corrección por perímetro de cintura, puedo decir, epa, ¿qué pasó acá? O sea, el paciente tiene 29. No es obeso. Claro, no. Decime qué perímetro de cintura tiene, porque puede ser muy delgado, pero su abdomen ser, de acuerdo, con una masa grasa importante y una adiposopatía muy importante. Ahí sí es muy importante que nosotros con un perímetro de cintura podamos empezar a sacar conclusiones. No tan solo pensando en dar malas noticias, sino pensando en que si llegamos temprano, cambiamos el estilo de vida, ponemos actividad física, damos vuelta al metabolismo, y hasta sin medicación le podamos regalar 10 años sin diabetes y muchos años sin infarto ni ACV. Perfecto. Vamos a repasar entonces un poco esto. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro esto? Insisto mucho en esto porque más que teórico, a mí me interesa mucho la visión práctica que ustedes tengan de la patología. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si por ahí se me corta, alguno de mis alumnos de interna me pasa un WhatsApp al grupo para saber que se me cortó, porque tengo internet inestable. Profe, ¿Sí? profe, una pregunta. ¿Usted está compartiendo la pantalla o todavía no? Todavía no. Ah, Ahora bueno. voy a compartir. Porque si no, quiero ver si estamos... Ahora sí. ¿Ahora estamos? Sí, profe. Ahí se ve bien. Gracias. Entonces, vamos a ver si nosotros hemos hecho las cosas medianamente bien. Edad a partir de los 45 años, sí. Diabetes gestacional, sí. Hemoglobina glicada entre 5,7 y 6,4, no la dijimos porque nosotros no tenemos esa hemoglobina
glicosilada que usan los americanos. Si quieren la pueden tomar, ¿me entienden? Pero no tenemos el mismo método, entonces sería confuso. Nosotros hacemos más que nada hemoglobinas glicadas de seguimiento. Sí, esa glucemia que estaba entre 140 y 199 a las 2 horas, o la glucemia alterada en ayunas. Como decíamos, tener sobrepeso u obesidad, tener un antecedente de primer grado, ser sedentario, fundamental. Si el paciente tuvo una enfermedad cardiovascular establecida, o sea que le hayamos diagnosticado subclínica o clínica. Si el paciente tuvo un evento, chicos, piensen en descartar diabetes, porque puede ser que ya hayamos llegado tarde. Como dijimos, hipertensión arterial, dislipemia, HDL bajo, triglicéridos altos, acá tabaquismo figura, y no quiero dejar pasar el síndrome de ovario poliquístico porque es una patología que genera insulinoresistencia por sí sola. O sea, es un trastorno hormonal que me aumenta la resistencia insulínica, y esto puedo tenerlo como factor de riesgo, me parece muy bien. Agreguen al listado el hígado graso, por favor. Sí o sí agregar el hígado graso. ¿Sí? Profe, ¿y la microalbuminuria? La microalbuminuria no se considera factor de riesgo, se considera complicación. Y no solamente te va a venir como complicación de diabetes, puede ser no diabético y tener hipertensión. Puede que el paciente haya hecho un ejercicio muy brusco y te haya hecho una pequeña pérdida. Por eso, vos cuando tengas microalbuminuria, pensá, si la tengo positiva y el paciente puede o no ser diabético, pero sí tenés que pensar de que si no le encontrás otra causa y el paciente junta factores de riesgo, hay una disfunción endotelial. Por eso es que microalbuminuria, riesgo cardiovascular. Tener microalbuminuria, mayor riesgo cardiovascular. ¿Sí? Pero no como factor de riesgo exclusivo de diabetes. Sí, profe. Bien, ahí entendí. Bien. ¿Por qué no pasa esto? ¿Cómo hacíamos el diagnóstico? Nosotros habíamos dicho que con glucemias superiores a 100, 110 lo ponen porque la Sociedad Argentina de Diabetes no considera el 100, excepto que tenga factores de riesgo. Pero han visto que se arma mucho lío. O sea, si tengo factores de riesgo, debo considerar menos de 100 la normalidad. Y si no tengo factores de riesgo, puedo considerarlo hasta 110. ¿Me entienden? Pero por ahí se arma un poco de lío. Entonces yo les diría que por arriba de 100, ustedes ya la consideren como glucosa alterada en ayunas, que es lo que hace el mundo. Esto se los tengo que dar porque es lo que tenemos en la guía que yo subí a plataforma y que es la guía de la Sociedad Argentina y de Nación. ¿Cuándo hablamos de glucosa alterada en ayunas? Cuando tenemos valores entre 100 y 125. ¿Y cuándo hablamos de diabetes? Cuando tenemos 126 o más. ¿Cuándo hablamos de diabetes? Si el paciente viene con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, de acuerdo a todos los síntomas, trastornos visuales y demás, y yo le mido la glucemia en cualquier momento, no hace falta que esté en ayuna, tengo más de 200. Listo, el paciente tiene diabetes. Ahora, no tenemos que ser glucocéntricos. No podemos decir, tiene diabetes y voy a tratar su diabetes. Tengo que ir más allá. Su diabetes la vamos a tratar, pero acordarse que nunca viene sola y viene con varias compañías que no son nada buenas. Si yo le hago una prueba de tolerancia, tiene que dar menor de 140. Eso es normal. Ahora, si está entre 140 y 199, intolerancia a la glucosa. ¿Qué pienso? ¿Que tiene riesgo de ser diabético? Sí. ¿Que tiene riesgo de eventos cardiovasculares? Sí. Por eso es importante. Por eso un paciente con estas características debo seguir muy atento todos los factores, hipertensión, dislipemia, obesidad, porque si no, no llegamos. Y si tiene más de 200 a las 2 horas es diabetes. Eso lo tengo que manejar y lo tengo que saber. Pueden decir que una hemoglobina glicada mayor de 5,7 te da riesgo y mayor de 6,5 puede ser diabetes, pero les vuelvo a insistir, no es con cualquier hemoglobina glicosilada. Bien, esto ya lo vimos y eso se los van a preguntar. Y veíamos cómo se hacía la prueba de tolerancia.
Entonces, es tan importante, si ustedes tienen, y esto ténganlo siempre en cuenta, siempre valoren la clínica. Si su paciente viene, es mujer, tiene un síndrome de ovario poliquístico, tiene acantosis nigricans, tiene mamá y papá con diabetes, tuvo un hijo más de 4 kilos, y yo le hago una glucemia y me da 98 en ayunas, digo, está normal. ¿Yo me quedo tranquilo con la cantidad de factores de riesgo que tiene? No. No me quedo tranquilo, porque son muchos factores de riesgo. Y si la paciente me está haciendo hiperglucemias post comida, esas hiperglucemias no las estoy viendo, esas hiperglucemias me están dañando el endotelio, entonces mi obligación es hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. La voy a hacer siempre que tenga valores por arriba de 100 y menores de 125 en ayunas, o sea, con glucosa alterada en ayunas, pero si su glucemia es normal y junto varios factores de riesgo, la podría hacer aunque su glucemia en ayunas sea normal. No voy a meter la pata. ¿Se entiende este concepto? Entonces, la indicación de la glucemia, ahí me equivoqué yo porque era una diapo vieja, es entre 100 y 125, ¿de acuerdo? Una glucemia entre 100 y 125, o con una glucemia normal en ayuna, más 2 o más factores de riesgo de peso, que sean pesados, ¿de acuerdo? No por el peso del paciente, sino pacientes con antecedentes de diabetes gestacional, que las tengo que reclasificar sí o sí a las 6 semanas, pero tendría que hacerle prueba de tolerancia. Entonces, no nos podemos quedar tranquilos porque acá hay una falta de diagnóstico. Entonces, glucemias entre 110 y 125, como digo, esto lo dice la guía, pero recuerden que si el paciente viene sin factores de riesgo, tomen 110, perdón, y 100 si tiene factores de riesgo. Ahora, como les digo, esto mucho de guía, mucho de libro, en forma práctica, chicos, así no tenga glucemias mayores de 100, pero tenga factores de riesgo, no perdemos nada haciéndole una prueba de tolerancia. Esto ya lo vimos, sino que lo repaso porque es muy interesante tenerlo en cuenta. Saber que todos los estudios demostraron que con educación y pérdida de peso de 3 a 5 kilos pueden disminuir la progresión a diabetes cuando encuentran un paciente con factores de riesgo. Le hacen una prueba, les da como intolerante, o sea, como riesgo de tener diabetes, y lo ponen en plan de alimentación y actividad física, ese paciente puede tenerlo hasta 10 años sin evolucionar hacia diabetes y sin eventos cardiovasculares. Acá este estudio demostró, el DPP, que hasta los estilos de vida son más eficaces que la metformina. Siempre antes de indicar un fármaco, por favor, pongan en la balanza riesgo-beneficio. Acá en ninguna guía y en ninguna parte hablan de insulinemia. En ninguna parte. Entonces, si ustedes no tienen glucemias alteradas, no tienen factores de riesgo, por favor, no mediquen, porque están exponiendo al paciente a los factores de riesgo, a las interacciones o efectos adversos de un fármaco que no está demostrado que tenga beneficio. Ahora, si su paciente tiene intolerancia a la glucosa, tiene obesidad, su glucosa no está normal o quedó ahí de un diagnóstico de diabetes, obviamente que se puede ver favorecido junto con el plan de alimentación. Pero si sus valores son normales, no se guíen por insulina, por favor. Y veíamos cómo disminuir un 10% del peso corporal mejoraba todos los parámetros. Profe, perdón, o sea que si tiene la prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada y tiene un factor de riesgo, ¿se indica metformina? Primero pones plan de alimentación y actividad física. Si el paciente no tiene respuesta, le cuesta, no baja de peso, no podés lograr ponerlo en valores normales, el próximo paso podría ser metformina. Ahora, si vos con actividad física y plan de alimentación lo bajás un 7 o un 10% de su peso corporal, va a normalizar todos los valores, sin necesidad de medicación. Sería intolerancia a la glucosa más intolerancia a la glucosa
más obesidad o varios factores de riesgo que no responden a la actividad física y al plan de alimentación. Yo tengo una glucosa alterada en ayunas hace 2 años. Y me mantengo con plan de alimentación y actividad física. La metformina tiene más efectos adversos del beneficio que me puede llegar a dar. Entonces, es una cuestión de mirar los trabajos y ver bien lo que estamos haciendo. Bien. Profe, una pregunta. En el caso de estas madres que hayan tenido hijos mayores de 4 kilos o con 4 kilos y las madres que hayan tenido diabetes gestacional, tanto se tiene que hacer como, se tiene que tratar tanto a la madre como al niño en un futuro, o sea, tenerlos, digamos, como que lo tenemos que tener en cuenta como por si desarrollan diabetes. Todo, a ver, la mamá si hizo diabetes gestacional, cuando tiene su bebé, a las 6 semanas debe hacer una prueba de tolerancia. A las 6 semanas de que nació su bebé, tiene que hacer una prueba de tolerancia. Si le da normal, podés seguir cada 6 meses o cada 1 año. Ahora, si el bebé tuvo muy bajo peso o fue un macrosómico, ese chico tuvo expuesto o a triglicéridos altos, que es una de las causas de macrosomía, o a hiperglucemia, un embarazo, una diabetes gestacional no controlada. Entonces, ese chico estuvo en un entorno bastante complejo, y ustedes saben lo que es la epigenética, o sea, los genes van a ir, son plásticos, y de acuerdo al entorno donde se hayan crecido estos chicos, pueden llegar a tener trastornos. Pasa que los chicos de muy bajo peso, y encima prematuros, pueden llegar a desarrollar por ahí después trastornos genéticos por el ambiente intrauterino que tuvieron, y posteriormente se ha demostrado que pueden llegar a ser obesos y pueden llegar a tener células inmaduras a nivel células beta que a futuro van a fracasar. Son teorías, hipótesis. Y los chicos macrosómicos también fueron expuestos esos genes a hiperglucemias en forma constante y permanente, y por allí también te van a desarrollar mayor riesgo cardiovascular y mayor posibilidad de obesidad a futuro en esos chicos. Por eso es que hoy es tan interesante saber con qué peso nacen los chicos. Por eso, fíjense desde dónde les estoy hablando, desde la concepción. Hoy día no sería una locura que cada embarazada tenga un plan de alimentación, que tenga una mejor nutrición, que se haga un embarazo programado. Usted me va a decir, usted está loco. Sí, puede ser, pero prevendríamos un montón de problemas. ¿Qué pasa cuando una mujer obesa, diabética, hipertensa se embaraza? Imagínense, urgente a poner insulina, sacar metformina cuando se pueda, sacar los hipolipemiantes, sacarle el enalapril porque es teratogénico. Y si esto sí se enteró. Entonces imagínense esa exposición de ese chico por no hacer un embarazo programado. O sea, si hubiera sido un embarazo programado, la cosa hubiera sido bastante más sencilla. Se baja el peso mientras y se la cuida a la paciente que no se embarace, y posteriormente se programa ese embarazo con el mejor peso que ha podido tener la paciente, ya tratada con insulina, si es que tenía diabetes previa, pues las diabéticas pregestacionales, y si tenía riesgo se hace el diagnóstico. O sea, si tenía factores de riesgo, se trata de hacer el diagnóstico, y si tiene intolerancia a la glucosa, para embarazarse ya hay que bajar más los niveles, porque, chicos, diagnosticar diabetes gestacional se diagnostica con un valor de 100. O sea que una embarazada con un valor de 100 de glucemia tiene diabetes gestacional, siendo que si no está embarazada es 126. Entonces se dan cuenta de que una mujer obesa que tenga 105 de glucemia y que está embarazada y que tiene dislipemia y que tiene hipertensión, imagínense el ambiente intrauterino de ese bebé. Esto me va a modificar los genes
que a posteriores se van a poner de manifiesto con distintas patologías crónicas a futuro. O sea, lo mejor sería conservar el ambiente intrauterino de la mejor manera que podamos. Entonces, mujer con diabetes gestacional, prueba de tolerancia a las 6 semanas. Bebés, hablar con el pediatra para hacer su seguimiento adecuado, no solo de diabetes a futuro, sino de todas las patologías, si es que tuvo muy bajo peso, fue prematuro o fue un macrosómico o un grande para la edad gestacional. Y seguimiento, en pediatría no me puedo meter. El otro tema, mujeres en edad fértil, pongamos el ojo para tratar de normalizar lo que más podamos los factores de riesgo para que cuando se embarace tengamos el mejor ambiente intrauterino para ese bebé. Cuando llegamos a un diagnóstico por esta sintomatología, tenemos que sentirnos que hemos fracasado. No puede haber llegado nuestro paciente, si es nuestro paciente y no venimos viendo, fracasamos. Entonces, sí o sí, no sospechamos. Sí o sí vino 10 veces a vernos y nunca lo miramos. Nunca vimos los factores de riesgo que puede llegar a tener. Entonces, tengo que llegar antes. Ese es el desafío de las patologías crónicas. Bueno. Gracias, profe. Perfecto. Bien. Entonces, como decíamos, perdonen que yo voy más rápido de lo que vimos, pero por eso pregunté al inicio de la clase qué había quedado claro. Y me pareció coherente que más que sacar para saber, rendir, todo, yo tengo que tener claro, porque después puedo buscar material adicional, puedo buscar un libro de medicina interna, puedo buscar, o sea, el material lo puedo sacar de donde sean, trabajos, no hay problema, pero el tema es tener la visión de lo que nosotros buscamos, ¿sí? En forma práctica y clínica. Entonces, ya hemos visto lo que la diabetes puede generar, hemos visto que se puede prevenir, de que no son todas malas noticias, y de que a la hora de que mi paciente ya tiene diabetes, ya se diagnosticó, ojalá haya sido por prueba de tolerancia y lo haya tenido muchos años sin diabetes, y que el paciente lo haya mantenido hasta edades bastante altas sin esta patología. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar a nuestro paciente. Y cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento, que vamos a ver que se divide en no farmacológico y farmacológico, tenemos que tener en cuenta a dónde tengo que llevar el control de mi paciente, cuál es el objetivo que yo persigo. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de medicar un paciente? Miren, yo tengo un paciente que vi ayer, un paciente de 65 años. Este es un paciente mío, estaba con sobrepeso, lo heredo ya diabético, lo insulinizo, porque ya vamos a ver cuándo se insuliniza un paciente, no funcionaba con hipoglucemia antes orales, lo insulinizo y venía con hemoglobinas glicadas más o menos en 7, alguna vez 6,9, pero generalmente la mejor glicada que logré con él era 7 de promedio, 7,2. Como les decía, ahí andábamos, aceptable y era lo mejor que habíamos conseguido. Ustedes me dirán, che, pero ¿no lo podrías llevar a 6,5? Sí, pero era difícil, era un paciente que tenía trabajaba deshora, lo podían llamar a cualquier hora del día, por ahí pasaba todo el día viajaba, ¿me entiende?, al interior o a otro lado, entonces tratábamos de acomodarnos. Sí logré que no manejara, sino que iba con un chofer, porque él se colocaba insulina y tenía un tratamiento intensivo. Entonces, ahí la llevábamos bastante bien. Este paciente, en el mes de mayo, junio debe haber sido, me consulta porque viene totalmente histérico.
hace un síndrome coledociano totalmente ictérico, sin dolor abdominal, ictérico, muy ictérico, coluria, colia. Él tenía un quiste muy importante en el riñón, y en otro riñón tenía varios. Estaba en estudio en Buenos Aires por esos temas renales. Tenía varias ecografías, nunca se detectó nada, y cuando lo estudio tiene un tumor de cabeza de páncreas. ¿Qué sucede? Acomodo su insulina, le hacen una cirugía para descomprimir el colédoco, la biopsia no arroja resultados, no nos da el tipo de tumor, no sé si tomaron otra parte de tejido, porque eso no viene al caso. ¿Qué sucede? El paciente, 65 años, empieza a bajar de peso, y acaban de hacerle en Córdoba una laparotomía exploradora para ver si podían obtener una biopsia, y me viene con una carcinomatosis peritoneal. Entonces lo volvieron a cerrar y lo mandan de vuelta. La pregunta que yo les hago: paciente bajó 18 kilos, está en tratamiento oncológico, pero solamente tratamiento de dolor. ¿Ya es necesario que yo pelee con él para tener una hemoglobina glicosilada debajo de 7? ¿O me podría permitir tener más alta la hemoglobina glicada? Quizás no 9, pero sí 7,5 u 8. ¿Qué opinan ustedes? Va a ser difícil que baje la hemoglobina glicosilada. Poder bajarse la puedo bajar si yo aumento la dosis de insulina. Pero ¿qué riesgo corro? Corro riesgo de hipoglucemia. Y la hipoglucemia me puede llevar al paciente a una complicación grave, a una arritmia, a un coma, a una convulsión. Ahora, con ese diagnóstico que yo les digo, ¿qué expectativa de vida tiene este paciente? Con un cáncer de... Es un paciente terminal ya, profe, entonces es como que se deberían hacer tratamientos paliativos. Exactamente. No sé. Entonces, ¿para dónde llevarías la glicada? Y si usted me dice que tratarlo de compensar o bajársela nos puede llegar a traer problemas, es como que, bueno, se debería, se puede llegar a mantener en los niveles Claro, que tratar tiene. de hacer un mantenimiento de esa hemoglobina que tiene el paciente, porque agregarle, digamos, más insulina sería mucho más riesgoso, ¿no? Claro. Claro, entonces, ¿qué objetivos se propondrían ustedes de hemoglobina glicosilada? Puede ser entre 8 y 9, profe. Cerca 9. O sea que 9 ya hablamos de mal control, pero sí 8. Yo les diría que sería una hemoglobina glicada menor de 8. ¿Por qué? Porque si el oncólogo, el médico de cabecera, todos quieren que esté debajo de 7 para prevenirle las complicaciones, creo que, ¿me entienden? No puede ser, porque ustedes pueden complicarle la vida al paciente, y esos valores más bajos no van a redundar en beneficio, porque el paciente de esa manera se me complicará en 1 año o 2, y yo creo que el paciente pobre tiene una vida acotada. ¿Me entienden el ejemplo? ¿Cómo yo tengo que definir a dónde tengo que tener una hemoglobina glicada? Yo sé que menos de 7 evito complicaciones, pero cuidado con generar problemas por tener debajo de 7 en pacientes que les puedo complicar la existencia. Eso ténganlo siempre en cuenta. Por eso, a pacientes de mucha duración de su diabetes, cuidado. Pacientes de mucha edad se pueden caer, fracturarse. Expectativa de vida, como el paciente que les comenté. Paciente con bypass coronario, insuficientes renales, un riesgo cardiovascular elevado, una hipoglucemia puede desencadenar arritmias y puedo traer otro problema adicional a mi paciente.
complicaciones microvasculares como la neuropatía, porque se le baja el azúcar y el paciente no hace palpitaciones, no hace sudoración, no hace nada. Hace hipoglucemias asintomáticas. Entonces, a la hora de que nosotros definimos qué objetivos queremos de nuestro paciente, ¿qué dicen mis alumnos? ¿Qué paciente tenés? ¿De acuerdo? Porque le pueden decir, che, mira, y contame, ¿dónde tiene que estar la hemoglobina glicada de mi paciente? ¿De qué paciente? Porque si vos tenés 40 años, sobrepeso, ningún problema cardiológico, yo lo quiero tener con 6,5. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque le voy a evitar las complicaciones y quiero que tenga una esperanza de vida larga. ¿Me entienden? Que llegue a los 80 años. Ahora, si es más grande, si tiene eventos cardiovasculares, si tuvo una ACV, si es añoso, si tiene una enfermedad terminal, puedo generar riesgo si yo me pongo objetivos más bajos. A menor hemoglobina glicada, mayor riesgo de hipoglucemia. Por eso es que también voy a tener que elegir después qué tipo de fármaco voy a usar para lograr ese objetivo. Porque hay fármacos que se eliminan por riñón y por ahí el paciente es renal, o por ahí hay fármacos que no producen hipoglucemia, que serían los que mejor se acomodarían en algún tipo de paciente. Lo veremos más adelante. Pero ¿se entiende el concepto? Cuando yo digo objetivo, dependo del paciente que tengo adelante. ¿Y qué decíamos? Acá lo tienen. Si ustedes miran, a ver, vamos a ampliar un segundo esto. Perdón. Hoy día estoy medio boleado. Entonces, ¿qué tengo que ver? 7, no sé si alcanzan a ver ahí, se esconde un poquito arriba, el 7 es la línea que yo tendría que tener. Ahora, si yo tengo riesgos del paciente con hipoglucemia por las drogas que le estoy dando, yo, ¿me entiendes? Si tengo mucho riesgo y voy a ser menos estricto en la hemoglobina glicada, por ahí espero que tenga un poquito más de 7. Ahora, si no tengo riesgo de hipoglucemia, yo puedo jugarme a irme a menos de 7 de hemoglobina glicada. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Entonces, ver si yo tengo riesgo, ¿de acuerdo?, de hipoglucemia y de acuerdo a las drogas que yo estoy usando. Si yo estoy usando drogas que no causan hipoglucemia, que no tienen contraindicación en mi paciente, está bueno estar debajo de 7. Ahora, si estoy usando fármacos que generan hipoglucemia, guarda, ¿de acuerdo? 7 sabemos que por debajo no hay complicaciones. Duración de la enfermedad, lo que hablamos, expectativa de vida, comorbilidades importantes, complicaciones vasculares establecidas. Guarda con los infartados, que la hipoglucemia puede tener problemas, entonces por ahí tengo un poquito más de 7. También hay que tener en cuenta las preferencias del paciente y el soporte del sistema, porque yo en un centro de salud no tengo fármacos que me gustarían usar en el paciente. Entonces por ahí tengo que arreglarme con lo que tengo, y por ahí la única droga que tengo es una droga hipoglucemiante, y entonces esa droga me puede bajar de más el azúcar, entonces no lo puedo llevar tan bajo a mi paciente en hemoglobina glicada. Debo lograr la mejor hemoglobina glicada sin microalbuminuria. Perdón, sin hipoglucemia. Estaba viendo una diapo que me dice microalbuminuria y me fui. Entonces, fíjense acá. Voy a poner esta primero, donde la Federación Internacional de Diabetes dice hemoglobinas glicadas menor de 6,5. Y la Asociación Americana de Diabetes dice igual o menor de 7. Para lograr, esto tendríamos que tener antes de comer menor de 110 y 2 horas después de comer menor de 140. Eso es lo que dice la Federación Internacional de Diabetes en un monitoreo. Para la Sociedad Americana es menor de 7 de hemoglobina glicosilada y de 70 a 130
antes de las comidas y menor de 180 a las 2 horas de comer. Con esto podríamos tener hemoglobinas de menor de 7 sin riesgo de hipoglucemia. ¿Qué dice la guía? La guía que ustedes la pueden ver en la plataforma o que es la guía del Ministerio de Salud. Acá dice que la meta general es 7, en pacientes vulnerables 8 y en etapa terminal 8,5. En preprandial hablan de 90 a 130 y menor de 150, ¿de acuerdo? En la preprandial en pacientes vulnerables. Y el automonitoreo glucémico postprandial, estamos hablando de glucosa capilar, menor de 180, menor de 210. ¿Cómo me manejo yo personalmente? Con glucemias precomida entre 80 y 130, a las 2 horas menor de 180. Si el paciente puede, le pongo menos de 160 a las 2 horas, si es un paciente joven, ¿de acuerdo? Y trato de llevarlo a menos de 7. Ya si es vulnerable, busco generalmente 100 a 130 y menor de 180 a las 2 horas. Pero básicamente la hemoglobina glicosilada va a depender del paciente que yo tenga enfrente. Bien. Tenemos para hacer un descansito en un ratito. Así terminamos esta parte y podemos iniciar tratamiento. Entonces, la meta sabemos que 7% se asocia a reducciones de la producción de progresión de nefro y retina. A su vez, el control glucémico junto al tratamiento de los factores de riesgo disminuyen las complicaciones macrovasculares. Recuerden que la glucemia post-comida genera mucho riesgo cardiovascular. Por ahí tenés glicadas aceptables, pero se te está escapando el azúcar post-comida. Por eso es lindo medirla de vez en cuando en pacientes que tienen riesgo. Entonces, cuidado con querer tener en todos los pacientes hemoglobinas glicadas menores de 7, porque podríamos aumentar la mortalidad por eventos cardiovasculares. Entonces, como ven, el senderito por donde tenemos que ir es corto, entre 7 y 8 en los vulnerables y entre 6, 5 y 7 en los no tan vulnerables. Entonces, guarda que pueden darte un aumento de hemoglobina glicada los pacientes alcohólicos, la deficiencia de hierro, la deficiencia de B12, la metformina genera déficit de B12 para aquellos que dan discriminadamente metformina. Entonces tengan en cuenta que no es para diabéticos conviene, pero si pongo riesgo más que beneficio no convendría. Disminuir la eritropoyesis, disminución de la eritropoyesis, esplenectomía, hiperbilirrubinemia, uso crónico de opiáceos, todo eso te aumentan la hemoglobina glicosilada. Cuando vos tenés eso, la hemoglobina glicada te puede dar anormalmente alta. También te puede dar anormalmente baja cuando tenés pacientes renales con eritropoyetina, con hierro B12, hepatopatía crónica, esplenomegalia, y variable cuando el filtrado glomerular es menor de 30. Cuando un paciente tiene un filtrado menor de 30, ya la hemoglobina glicada, chicos, no sirve. Hay que seguir ese paciente solo con monitoreo glucémico. Profe, yo tengo una duda. Perfecto, me encanta, decime. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una insuficiencia hepática, ¿sí? Por una cirrosis, supongamos, y este paciente es diabético y hipertenso, bueno, tiene un montón de comorbilidades, pero ¿cómo hacemos para poder diferenciar bien que la hipoglucemia se está causando por la medicación y no por su insuficiencia hepática, por ejemplo? Mira, si te empieza a hacer hipoglucemia, doctora, es porque le queda muy poco tiempo de vida. Porque el páncreas, el hígado, lo último que deja de hacer es gluconeogénesis. Entonces, cuando vos ya el paciente te entra a hacer hipoglucemia sin medicación, es porque no hace gluconeo. Punto 1. Punto 2, en pacientes que ya tienen una hepatopatía de cualquier origen, hay que tratarlos con insulina. Jamás le des medicación por vía oral, porque la mayoría tiene metabolismo hepático. Entonces, ¿cómo vas a manejar este paciente? Lo vas a manejar primero solamente con correcciones.
para ver si necesitas un poquito de insulina basal, porque por ahí no te hace falta ni insulina. Ahora, si tu paciente no le estás poniendo insulina y ya de por sí te empieza a hacer hipoglucemia, estamos en problemas, porque ya el hígado ese no está dando resultados, ya no genera nada, no hace ni siquiera glucosa. Entonces estás en problemas. No sé si me entiendes la diferencia. Y si no, si el paciente no tiene una fibrosis muy importante, hay que tener en cuenta que lo manejas con una dosis a lo mejor basal pequeñita de insulina y todos los fármacos que puedan, digamos, no generarle problemas en el hígado. El tema es que estos pacientes con una fibrosis importante están ascíticos, están con un montón de comorbilidades asociadas. Cuando empieza a hacer hipoglucemia, es porque el hígado ya no da más. Es un factor, es un índice de muy mal pronóstico. Sin insulina, sin nada, porque ya hace hipoglucemias sin tratamiento, ¿me entiendes? Sí, lo entiendo, profe. Profe, ¿cuáles serían los pacientes vulnerables? No te escucho. ¿Y cuáles serían los pacientes vulnerables que habla usted? Todos los que vimos, pacientes como te mostré en el cuadro, pacientes terminales, pacientes añosos, pacientes con enfermedad cardiovascular importante, pacientes que con una hipoglucemia se te pueden morir o se te pueden caer. Porque el vulnerable es que una hipoglucemia puede generarle un gran problema. ¿Mm? Ese es el vulnerable. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, fíjense que ya llevamos una primera parte del teórico y hemos repasado nada más los puntos de la otra vez, pero ven que ir muy rápido no nos cierra. Creo que las cosas quedaron más claras ahora, me parece, ¿no es cierto? Sí, profe, quedó más claro. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Recuerden siempre verlo, por lo menos de la parte nuestra, desde el punto de vista práctico. Descansamos, chicos, unos 5 minutitos y vamos a hablar una media horita, aunque sea del tratamiento no farmacológico, y el próximo miércoles entramos de cabeza en lo que es farmacológico, un poquito de insulinas, y después vamos a tener algunos casos clínicos, que es donde vamos a ponernos a practicar un poco todo esto. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Descansamos un rato.
Bueno, vamos a continuar. Entonces ya tenemos de vuelta un poco claro de qué se trata. Vamos a ir con el tratamiento no farmacológico, que en general lo comparten varias de las patologías crónicas. Y dentro de este tratamiento, fíjense que la parte farmacológica es muy importante, pero lamentablemente, si no tenemos 3 pilares básicos del tratamiento, que son la educación, nosotros necesitamos en toda patología crónica empoderar a nuestro paciente. Empoderar significa, tenemos que educar a nuestro paciente, porque nuestro paciente no sirve de nada que tenga el fármaco más caro, el mejor, si no cumple con estos cambios en hábitos de vida. Y cambiar hábitos de vida, lo sabrán ustedes si han intentado alguna vez mejorar sus hábitos de alimentación y demás, hacer actividad física, y por ahí cuesta. Imagínense dentro de un paciente con una patología crónica. Y también recordarles que muchos de estos pacientes tienen altos índices de depresión. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí tengamos cuidado con la forma en que tratamos, porque si nosotros no tratamos de enseñar, pero de la mejor manera, de acompañar, que es la mejor manera de educar, vamos a tener poca adherencia al tratamiento, aún poniendo todas las herramientas. Después, actividad física y plan de alimentación, que es lo que deben estar viendo con la licenciada Lanari, que no lo vamos a tocar nosotros. Algunas palabras de educación diabetológica. Lo ideal es que la persona con diabetes sienta que forma parte del equipo. Un equipo mínimo de médico, enfermera, nutricionista. También debe incluir a la persona con diabetes. Entonces, es tan importante que el paciente se sienta parte del equipo y no que nosotros no lo hagamos sentir parte del equipo, porque él necesita nuestro apoyo. Les voy a dar pequeños tips, no podemos detenernos mucho en el tiempo, pero no dejar de mencionar la importancia que tiene. Ahora, esto lleva tiempo. Armar una relación médico-paciente de un paciente con una patología crónica lleva tiempo. Entonces, las personas con diabetes, es lo que les decía, tienen una posibilidad muy alta de depresión. ¿Y qué sucede cuando un paciente tiene depresión? Ustedes imagínense si va a poder acceder al autocuidado que necesita. Un paciente depresivo no va a tener conducta para autocuidarse, lo que nos va a llevar a peor control glucémico, complicaciones, ¿de acuerdo? Poco bienestar, problemas familiares y costos sanitarios elevados. Entonces, acuérdense, y hay distintos tipos de test que se pueden hacer con 5 preguntas para saber el estado de nuestro paciente. Le estoy hablando de algo ideal, que no estaría mal que lo investiguemos, porque hay mucha frecuencia de depresión y cuando nuestro paciente se deprime, difícilmente logremos un buen control. Bien. Voy a pasar esto, chicos. Acá me detengo 2 minutos. ¿Qué necesitan entender las personas con diabetes? Sus propios objetivos personales, valorar los sentimientos del paciente, de acuerdo, veamos cuáles son las ventajas y desventajas, porque si el paciente nosotros le creemos que le damos el mejor tratamiento, pero no lo cumple por diversas causas personales, y, ¿me entienden?, quizás no llegue a buenas metas de control. Cambio conductual y estrategias para resolución de problemas. El paciente debe saber ante una hipoglucemia qué hacer. El paciente debe saber los fármacos que toma y cuáles son sus efectos adversos, ¿de acuerdo? Y él también debe tomar sus propias decisiones. Ni le cuento si su paciente está con insulina, ¿no? Debe saber muchísimo y nuestra función es enseñarles. Entonces,
solamente quiero mostrarles de que la educación es muy importante en el tratamiento de las personas con diabetes. Los profesionales sanitarios y las personas con diabetes podrían tener una opinión distinta respecto a lo que es importante. El paciente cree que va a ir y le van a colocar insulina. Entonces, o el paciente va porque a otro vecino, pariente, le amputaron un dedo y era diabético, entonces tiene miedo. Alguna vez le preguntemos por qué vino, además de controlar su azúcar, porque muchas veces entramos en la vorágine de rapidez, controlar el azúcar, y nunca le preguntamos cómo está como persona, cómo está él, cómo se siente y cuáles son sus miedos. Porque a lo mejor él viene a preguntar una cosa que para nosotros no es probable que le pase, pero el paciente viene con sus temores y nos encuentra en una vorágine de un montón de datos, de cosas que me preguntan, y se va con el mismo miedo. Por allí nos detengamos 2 minutos y le preguntemos cómo está hoy y cuáles son sus miedos. ¿De acuerdo? Bien, acá les doy algunos pasos, ¿de acuerdo? Que es identificar el problema, explorar los sentimientos, definir objetivos con el paciente, hagamos un plan y se lo demos escrito, y después vamos evaluando los resultados que quedamos de acuerdo, tanto con el peso, con la medicación, el mejor horario, y adecuemos y le demos una mano a nuestro paciente. Bien. Entonces, el rol del equipo de salud no finaliza en la prescripción, ¿de acuerdo? Ahí no termina todo. El éxito lo vamos a lograr con la adhesión y el cumplimiento del paciente a los cambios en estilo de vida. Entonces, tratemos de asegurarnos de que estamos educando a nuestro paciente, estamos tratando de ayudarle y brindándole contención. Esto también va a evitar la depresión. Y por ahí nosotros tuvimos un mal día, o tratamos mal al paciente, o no nos interesa, no lo escuchamos, y eso el paciente lo siente. Algún día se tienen que poner del otro lado del mostrador, de acuerdo del escritorio, y poder pensar cómo me gustaría que me atiendan, cómo me gustaría que me digan las cosas, aunque no me mientan, simplemente que me digan, pero ¿de qué manera? Entonces empecemos a mirar a ese paciente que necesita el apoyo nuestro, porque educar no es informar, educar es acompañar, educar es lograr un cambio, y eso por allí no es sencillo. Entonces, cuidado con emitir amenazas, cuidado con te vas a quedar ciego, te van a cortar esto, si no bajás 30 kilos no vengas, porque son problemas que ya empieza el pobre paciente medio depresivo. Imagínense si le estamos dando una mano. El otro punto de importancia en el no farmacológico es el ejercicio. Los beneficios del ejercicio son muy, pero muy importantes. El músculo es un captador de glucosa muy importante y lo peor que le puede pasar es atrofiarse. Los pacientes con sarcopenia van a tener problemas. Ahora, el paciente con actividad física puede lograr descenso de peso, modificar la grasa visceral, distribuir la grasa corporal y aumentar la masa muscular. Esa sería la mejor ecuación que podríamos lograr. Mayor masa muscular, menor masa grasa. ¿Por qué la actividad física es importante? Porque a nivel muscular mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la resistencia insulínica, aumenta la utilización de la glucosa por el músculo, reduce la producción de glucosa por el hígado, reduce los niveles de insulina circulante. Esto quiere decir en pacientes que tienen, ¿se acuerdan? Ese páncreas que estaba hiper trabajando. Cuando empezamos con una actividad física constante, esto hace que el páncreas trabaje mucho mejor, digamos, ¿no? Menos porque reduce los niveles de resistencia insulínica. Teniendo este dato, este punto, ¿por qué no utilizamos la actividad física? ¿Por qué no convencemos? Ahora, si nosotros al paciente le escribimos
vaya y camine, y no le decimos los beneficios que tiene la actividad física, no lo tiene en cuenta el paciente lo más probable es que no camine, porque crea que no le dieron ningún fármaco y que son ustedes malos médicos, por eso no le dan un fármaco, porque él necesita salir con una medicación. Entonces, traten de estimular a su paciente tanto preventivamente para diabetes como en pacientes ya diabéticos. Las personas con diabetes 2 deberían acumular entre 30 y 45 minutos al día, entre 3 a 5 días a la semana, o 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico. Y se debe animar a las personas con diabetes a realizar ejercicios de resistencia 3 veces a la semana. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta cómo nuestros pacientes deben mantener 2 tipos de actividad, una aeróbica y otra de resistencia, porque la aeróbica sola no me alcanza, yo necesito que no se me genere sarcopenia, no se me atrofie a nivel ningún grupo muscular, y para eso debo trabajar con algún peso liviano, guiado si es posible por un profe de educación física, y tener al menos 3 veces a la semana ejercicios de resistencia y los ejercicios aeróbicos. Otra cosa a tener en cuenta son el tiempo de evolución de la diabetes. Recuerden que si el paciente lleva muchos años de diabetes y tiene otros factores de riesgo cardiovascular, tendrían que autorizarlo su cardiólogo, porque si no, vamos a estar creyendo que está todo bien y puedo yo ser el que le genere algún inconveniente cardiovascular. Es cierto que por ahí hay pacientes que deciden hacer otro tipo de actividad que les gusta, recreativas, y que van además de esta actividad de la caminata o del gimnasio, también deciden bailar, por ejemplo, ¿de acuerdo? O deciden hacer natación, o deciden hacer bicicleta, y hay que acompañarlos siempre en el tipo de actividad física que ellos quieran hacer. Pero no dejemos de anotarle objetivos. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero si alguno hace actividad física, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta si usted hace actividad física? Y ustedes quieren llegar hasta determinado tiempo o determinado peso o determinada distancia, y ustedes se van poniendo, ¿de acuerdo?, medidas, ¿no? Entonces, tener esos objetivos concretos, de decir, bueno, hoy voy a andar 25 kilómetros en bici, no llegué, bueno, la semana que viene lo logro, o dentro de 2 días lo logro. Entonces, cuando el paciente ve que tiene escritos los objetivos, que los vamos a diseñar con el paciente, ¿no? Nosotros no se los vamos a dar. Entonces, vamos a ver hasta dónde puede llegar, cómo lo va a hacer. Entonces, tenemos que ser bien concretos, medibles, que el paciente se sienta cómodo en alcanzar eso. Aunque te diga que va a caminar 3 cuadras, perfecto. Después iremos aumentando. Entonces, ¿se imaginan ustedes que van al médico y el médico les anota lo que ustedes tienen que hacer en actividad física y lo programaron, lo diagramaron? Entonces, la verdad que se va a sentir feliz de haber logrado el objetivo que le dijo el médico. Y aunque a ustedes esto le parezca poco y le parezca nada importante, créanme que están trabajando en educación. Después irán sumando a ese paciente distintos tipos de actividad física. Si tienen un profe de educación física que trabaje con ustedes, mejor, porque con él se puede ir trabajando en los objetivos que nosotros vamos a lograr. Pero créanme que esto es muy importante, tener objetivos planteados. Acá, recuerden, ¿de acuerdo? Para personas que no han estado activas, sería bueno tener el control cardiovascular, ver la enfermedad arterial periférica, por si tienen claudicación, si tienen neuropatía, el examen de los pies, porque hay pacientes diabéticos que los mando a caminar y a lo mejor no les revise los pies, cuidado con esto. Si son nefrópatas, si tienen grandes pérdidas de proteínas por riñón, tener cuidado también. En pacientes hipertensos y en pacientes con una retinopatía proliferativa, que a lo mejor hacen un esfuerzo grande y hacen un hemovitrio. Entonces tienen que tener en cuenta
algunos puntos importantes, pero quizás nuestro paciente pueda empezar a caminar en forma tranquila, en forma de paseo, al menos 30 minutos por día, sin que eso nos genere algún inconveniente muy importante hasta que haga el resto de sus estudios. Nos aseguremos de lo que hacemos siempre nosotros cuando vamos a hacer actividad física: una buena cantidad de agua, el calzado apropiado. Ojo con el paciente que tiene una neuropatía y no tiene el factor protector, porque se puede lastimar. Es preferible que a lo mejor haga bici o otro tipo de actividad sentado. Vamos a ver qué paciente tenemos enfrente. ¿Sí? Siempre en pacientes, sobre todo insulinotratados, algo que identifique que tiene diabetes, o su amigo por lo menos lo sepa, porque saben que el ejercicio puede ocasionar hipoglucemia. Y realizar siempre un precalentamiento. Con glucemias muy elevadas, evitar hacer actividad física. Bien, más o menos no quiero entrar en mucho detalle, simplemente decirles que tenemos que alentar a nuestros pacientes en el equipo donde trabajemos para la realización de actividad física. Acá les doy algunos tips, pero en los casos de retinopatía, algunas que se pueden hacer, otras que no. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que todas las personas con diabetes deben realizar actividad física. Esto lo deben hacer tanto para prevenir la patología si tienen factores de riesgo, como para tratar la diabetes, ¿de acuerdo? Y nuestros pacientes deben estar, si reciben insulina o reciben hipoglucemiantes orales, educados ante la presencia de una hipoglucemia. Entonces, recuerden que para que una persona que nunca hizo actividad física logre una actividad permanente y constante, lleva tiempo para que esa persona se vuelva realmente activa. Entonces, estos son mensajes para que ustedes sepan la importancia de la actividad física, la importancia que tiene la parte aeróbica y sobre todo la parte de resistencia, evitar la sarcopenia. Y ustedes me dirán, ¿y desde cuándo? Fíjense, ¿por qué los 45 años? Porque a partir de los 45 años comienza un proceso de sarcopenia en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Hay trastornos hormonales, lo que nos favorece más la presencia de diabetes. Entonces, la actividad física debe estar siempre, y si no, tendremos que tratar de que nuestros pacientes con riesgo sean activos. Y si ya tienen diabetes, es un pilar de tratamiento. Perfecto. Vamos a ir al tratamiento farmacológico. Vamos a iniciar por lo menos 15 minutitos de farmacológico y lo vamos a terminar la clase que viene junto con insulinas. Hoy vamos a ver solamente lo general. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, ninguna. ¿Nada? Bien. Igual, profe, una compañera recién le habló ahí en el chat que decía que siempre se trata, digamos, al paciente, pero nunca a su núcleo. En el tema de el equipo, cuando nosotros tratamos del equipo, va a depender mucho de con quién venga el paciente. Hay pacientes que vienen solos. En ese caso sí, uno trata de, imagínense, va a depender mucho del tipo de paciente que yo tenga. Por ejemplo, vivir solo es un factor de riesgo para pie diabético. Vivir solo es un factor de riesgo para peor pronóstico en el tratamiento y la evolución de su diabetes. Si el paciente ya viene acompañado por alguien, nosotros vamos a tratar de educar. Ahora, si el paciente elige con quién venir, porque muchas veces el núcleo familiar es conflictivo. Y nosotros, generalmente en estos casos, lo que pedimos es un asesoramiento psicológico. Cuando se trabaja con equipos, siempre debe haber un psicólogo en el equipo. Es muy importante por el tema depresivo
Entonces, por ahí les digo que uno intenta hablar con la familia, pero hay veces que la familia lo reta más al paciente y el paciente se siente más seguro solo. No es en todos los casos. Hay casos en el que el paciente solo está solo y necesitaría estar con alguien, y hay pacientes que sí vienen acompañados por sus familiares. Entonces, a uno tendría que aprovechar la estrategia que crea más conveniente para ese paciente. Obviamente que vuelvo a insistirles en esto. Si su paciente vive solo y ustedes están insulinizándolo y saben que una hipoglucemia no tiene quien lo pueda ayudar, no tiene un tercero que lo ayude, entonces van a tener que tener una hemoglobina glicada un poco más alta para evitarle una hipoglucemia. Es distinto el paciente que tiene apoyo familiar, en eso sí. Pero, digamos, no tenemos, ¿cómo les puedo decir? No he visto, excepto en los niños, de que se hagan reuniones para la familia de ese paciente. ¿Me entienden? Entonces, sí, en niños con diabetes tipo 1, eso sí he visto que se hacen las reuniones porque generalmente dependen de sus padres, que son los que empiezan a trabajar con ellos. Si lo podés hacer y el tiempo te da, sería fantástico de trabajar con los familiares que quieran apoyar a nuestro paciente. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, con respecto al tratamiento farmacológico, y ahora van a entender por qué hablamos el otro día un poquito de fisiopatología, solamente vamos a mencionar los puntos y la próxima clase vamos a irnos directamente a lo que es la parte. ¿Ya tuvieron en terapéutica diabetes? Sí, profe, ya tuvimos. Bárbaro, entonces nos viene de 10. Entonces, estrategias para ayudar a las personas. Revise que las personas entiendan cómo y cuándo tomar la medicación. Esto para cualquier patología. Tienen que hablar bien de los medicamentos, porque hay fármacos que bajan la glucemia, que se llaman hipoglucemiantes, y otros anti-hiperglucemiantes, porque no generan hipoglucemia. Entonces, los que sí bajan la glucosa, los pacientes los deben reconocer y saber qué síntomas van a poder tener. Pida a las personas que identifiquen los obstáculos. Por ejemplo, no le demos la medicación en horarios donde trabaja, en horarios donde se les complica. Entonces, tenemos que charlar con ellos para que nos aseguremos de que la medicación se tome. Y recuerden que los pacientes con diabetes no tienen generalmente solo diabetes. Tienen hipertensión, dislipemia, están tomando algún otro fármaco, a veces antibióticos, a veces o alguna otra patología, y entonces tienen 10, 12 fármacos, entonces hay que tratar de ubicarlos, ¿de acuerdo? Mantenga regímenes sencillos, tratar de, si puedo, juntarle algunas medicaciones y algunas ya vienen, en la misma pastilla vienen 2 drogas. Tratemos de minimizar los costos, ¿de acuerdo? Y hablar sobre los efectos secundarios y las interacciones. No se olviden de ese punto. Siempre les recomiendo tener un vademecum de interacciones en el consultorio. ¿Por qué? Porque uno se olvida por ahí de las interacciones. Y no sé si se acuerdan ustedes, pero las estatinas, ¿se acuerdan? Mucha interacción con los macrólidos, con los antifúngicos. Entonces, también algunos fármacos para la presión y también los antidiabéticos orales vamos a ver que también tienen interacción con varios fármacos. Entonces, antes de prescribir, tenemos que tener en cuenta varios puntos, no solamente en diabetes, sino en varias patologías. Y entonces, vamos a ver un poquito y a repasar dónde podrán actuar nuestros fármacos. Y ahí vamos a terminar, porque si no, se arma un lío bárbaro. Entonces, la idea es que ustedes puedan después repasar durante la semana y cuando nos juntemos nuevamente, arrancar con los fármacos para saber cómo vamos a tratar a nuestros pacientes. Recuerden que la hiperglucemia se producía por varios puntos. Uno de ellos es la disminución del efecto
incretina, ¿se acuerdan? Es esa hormona, la incretina, el GLP-1, que habíamos dicho que estimulaba la secreción de insulina e inhibía el glucagón. Comíamos, partía de intestino, estimula la secreción de insulina e inhibe el glucagón. Como no hay, porque está disminuido este GLP-1, como y no aumenta la secreción de insulina y el glucagón queda activo siguiendo haciendo gluconeogénesis. O sea, es un efecto que me genera hiperglucemia. Entonces tendríamos que trabajar en aumentar este efecto incretina que lo tienen disminuido. Hay incremento de la lipólisis, ¿se acuerdan? Paciente obeso, insulina resistente, el tejido adiposo, con grandes oleadas de ácidos grasos al hígado, me da hígado graso y gluconeogénesis. Entonces, si pudiéramos actuar sobre este punto, también sería bueno. ¿Se acuerdan de que en el túbulo contorneado proximal teníamos un cotransportador sodio y glucosa que estaba sobreexpresado? O sea que todo lo que filtraba glucosa y sodio se reabsorbía nuevamente. Entonces sería bueno trabajar sobre esos receptores para ver si la glucosa y el sodio se fueran por orina y no se volvieran a reentrar o reabsorber, porque eso me genera hiperglucemia. También sabíamos que a nivel de músculo, ya sea por infiltración grasa o por mismo trastorno de receptores, pero fundamentalmente obesidad con disminución de la adiponectina y una serie de factores que tendrían que ver con la obesidad también, me generaban que una resistencia a ese receptor de la insulina, que necesitaba mucha más insulina para que ese receptor produjera una cascada de fosforilaciones hasta fabricar el GLUT4, que va a ser el que va a captar la glucosa. Entonces, es allí donde la actividad física se podría decir, tendría un efecto tan beneficioso y tan poco usado. Como también vimos, por qué los factores de riesgo decían sedentarismo, y obvio, si este músculo no se mueve, se va a tornar sarcopénico, resistente a la insulina, y eso, al generar resistencia insulínica o vivir de ácidos grasos, ¿se acuerdan? En pacientes obesos, me va a dejar la glucosa fuera con tendencia a la hiperglucemia. Incremento de la secreción de glucagón, como decíamos, por el GLP-1, el glucagón no se inhibe. Y también teníamos a nivel de hepático, aumento de la producción porque se tornaba resistente el hígado. Entonces los periodos cuando yo como, que la insulina debe hacer glucogenogénesis, no puede hacerlo la insulina porque el hígado está resistente, tiene tanto ácido graso y cambios grasos el hígado, que vive tranquilamente oxidando esos ácidos grasos y dejando la glucosa fuera. Esos ácidos grasos pueden oxidarse o hacer gluconeogénesis y fabricar glucosa a partir de ese ácido graso. Por eso va a favorecer la hiperglucemia. Y arriba tengo disminución de la secreción de la insulina, que obvio, por efectos glucotóxicos o por efectos lipotóxicos, esa célula beta va a empezar a fracasar y cuando llegue a un 50% menos de masa de célula beta, aparece la hiperglucemia, pero antes me empieza a generar hiperglucemias postprandiales que por allí yo no diagnostico. Básicamente, los puntos les puse esta diapo porque ahí vamos a ver qué tipo de fármacos nos podrían dar algún beneficio adicional en estos puntos. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Se ha tornado larga, ¿no? Sí, un poco, profe. Sí, no es necesario, la idea no es necesario que ustedes sepan todo, en algún momento van a tener que trabajar, pero los puntos que hoy traté de repasar son los puntos claves que uno no puede dejar de saber. Y también no quiero hacer mucho hincapié en la parte netamente farmacológica, porque no es mi intención que sepan farmacocinética, farmacodinamia, todo, sino por lo menos tener claro
a dónde actuaría cada fármaco en la fisiopatología, pero en forma general. Lo más importante de esta patología y de las que vimos es no sacarla del contexto de riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? No lo saquemos de ese contexto, para que empecemos a unificar al ver un paciente desde el punto de vista clínico. Entonces esa es la parte práctica y la parte más linda de la medicina, ¿de acuerdo? Y lo demás son pequeños puntos que yo preferí volverlos a tocar, que son los más importantes y me interesan mucho más. Sí les voy a dar algo de farmacología y algunos puntos importantes que no son los más importantes ni que van a hacer una diferencia a lo que ustedes tienen que saber. Sí lo van a tener que saber cuando lleguen a séptimo. Esto mismo, pero al revés, haciendo hincapié en la parte farmacológica y en la prescripción de los fármacos, lo van a ver en el rotatorio de séptimo año, del último año, cuando veamos los casos clínicos de diabetes, que son parte de unos casos que yo les he subido a plataforma y que los vamos a discutir entre nosotros en forma práctica. ¿Alguna pregunta de lo que venimos viendo, de esto, de las otras tutorías? No hay preguntas. Por ahora no, profe. Bárbaro. ¿Cuándo rinde? Una consulta. Por ejemplo, los casos clínicos los vamos a resolver en la semana que viene, o la semana que viene solo vemos la farmacología. Vamos a ver la farmacología, ¿de acuerdo? Los puntos farmacológicos de importancia y un poquito de lo que es insulinoterapia, que la intención mía es que si ven un paciente con diabetes, manejen cómo se maneja un aplicador de insulina, dónde van las colocaciones, cuándo se cambia la aguja, puntos, ¿de acuerdo? Más o menos las vidas medias de la insulina, entonces nos va a llevar un poco de tiempo. Profe, y ahí también vamos a ver cómo se hace la corrección de la insulina. Sí, vamos a hacer solamente insulinoterapia en tipo 2. No vamos a hacer tratamiento intensivo porque nos llevaría conteo de hidratos. Lo propuse, pero no me dejaron. Así que sí, en tipo 2 vamos a hacer una entrada en cómo haríamos un poquito de cómo iniciar una insulinoterapia en un paciente con tipo 2. Profe, Sí. ¿hay alguna manera, digamos, que pueda subir las clases a la plataforma? No los Power, no tanto los Power, sino sus clases. Ya me fijo. De todas maneras, por ahí te vas a encontrar con un montón de cosas muy largas y lo que tienen que manejar ustedes son cuestiones puntuales en la parte de nutrición. Yo vengo a darles la parte médica, pero básicamente tienen que manejar, no sé cómo irán con la parte de nutrición, que es la parte práctica y es nutrición clínica, que lo lleva la licenciada Lanari. Pero sí, calculo que lo vamos a poder manejar. Sí, porque digamos, la profe Lanari ella la sube, digamos, y como que las clases de ella están. Ajá. ¿Cuándo rinden? Es el 8 la era. Ajá, tenemos tiempo. Así que es probable que el 8 de octubre. No, noviembre. Noviembre, profe. No, nos queda un rato largo todavía. Así que vamos a poder hacer varias discusiones